primera transmisión vía celular por YouTube en mi canal de @psicomarsusano. De igual forma, el día de hoy le vamos a dar lectura a esta investigación acerca de poliamor. Recordemos, tenemos el tema de Enciso Guiazú, una travesía de las emociones al afecto en las prácticas del poliamor o lo que las palabras callaban sobre el cuerpo. Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona. De igual forma, les comento que vamos a tener por ahí la repetición de la conferencia psicológica del día sábado en Biblioteca Psicológica Virtual. Adicional, tenemos el live en vivo en Instagram en @psicomarsusano. Así es que comenzamos con esta investigación que en realidad ya se ha realizado, pues digamos la lectura del libro más, ya vamos en el capítulo 3. Así que pueden revisar en mi canal. Los demás, se está estrenando de hecho ahorita los demás capítulos de este texto. Ahorita hemos abordado únicamente el tema de los afectos, la emocionalidad. Y el capítulo 3 dice ciencia, teoría social y cuerpo en el giro afectivo, esferas de articulación. Resumen, el llamado giro afectivo ha generado articulaciones en ciertos aportes de las ciencias sociales y las humanidades, a los que aquí llamaremos teorías sociales, y algunas expresiones de las ciencias naturales o duras, a las que aquí llamaremos ciencias. El argumento de este artículo es que dichos reencuentros entre ciencia y teoría social ocurren de tres formas distintas en el marco de los estudios contemporáneos del afecto. Tres lógicas de engranaje diferentes a las que hemos nombrado esferas de articulación. Aquí sostendremos que cada una de ellas promueve una noción diferente sobre el cuerpo y que esta noción particular, la que las distingue y la define las posibilidades de articulación para cada una de ellas. Las tres lógicas de articulación que dan nombre a nuestras esferas son el pliegue cibernético, la tecnociencia y las neurociencias. Explicaremos en qué consiste cada esfera de articulación e ilustraremos cada una con un estudio que despliegue su lógica. Además haremos algunas advertencias sobre posibles críticas en relación al encuentro de la ciencia y la teoría social. Finalmente, incorporaremos una serie de premoniciones para dicha relación al interior de los estudios del afecto. Bien, son tres esferas y las tocas desaparecen. Si se tocan entre sí, eventualmente sobreviven, pero dejarán alguna anécdota híbrida improbable. Si se tocan entre sí, se harán dos, pero si hablas de ellas, dejan de ser esferas y se vuelven un giro. Si se tocan entre sí, se multiplican, pero las esferas son emergencias, casualidades, son burbujas, su existencia es efímera y perecedera, aunque no dejan de delinear su circunstancia en forma de llamados a la articulación. Son sólidas, autopoiéticas esferas, metestables esferas, informadas esferas, son nostálgicos circuitos de ideas y energías que no se entienden sin su forma, aunque ésta no logre explicarlas. Las esferas de articulación ya no escapan a las máquinas, confiesan a través de sus colores más íntimos, abren la posibilidad de hablar del afecto, pero lejos de promesas rígidas y ensimismadas, las esferas de articulación generan vínculos potentes que se afectan entre sí. Han tocado el cuerpo a los cuerpos que ya no volverán a ser los mismos a la luz de las esferas. Las esferas de articulación buscan una noción de cuerpo que aún no existe. Si se tocan entre sí, lo invocan, la búsqueda de un desarrollo de conocimiento concentrado en los cuerpos y los afectos nos ha llevado al desbordamiento en la diversidad teórica en los últimos años. Uno de los síntomas más notables de dicha tendencia es la emergencia de reencuentros entre diversas matrices de conocimiento que operaban previamente por separado. Las esferas de articulación que describe este artículo son tres mecanismos de inteligibilidad del cuerpo y el afecto que han sido resultado de encuentros particulares entre teoría social y la ciencia, originados en el giro afectivo como resultado del engranaje que les da forma.
Cada esfera de articulación protagoniza una versión diferente sobre el cuerpo y es esa versión la que redondea y circunscribe cada encuentro entre ciencia y teoría social. Las esferas de articulación son tres coordenadas de un momento de cambio en la producción del conocimiento y de la emergencia del cuerpo, y el afecto como estandartes de tal cambio. Este artículo apuesta por la importancia de capturar y recordar dicho momento. Nuestra fotografía de los reencuentros entre ciencia y teoría social contiene tres cuerpos distintos de nuestras esferas de articulación, el pliegue cibernético, la tecnociencia y las neurociencias. A lo largo del artículo explicaremos cada esfera y la noción de cuerpo que enraiza. Igualmente la ilustraremos con un estudio que obedezca a su lógica. La primera esfera, el pliegue cibernético, agrupa trabajos de la teoría cultural en los que las principales fuentes de inspiración son la teoría del afecto de Sylvan Tompkins y los aportes de Paul Ekman, y su perspectiva neodarwinista. La segunda esfera, la tecnociencia, en la que las aportaciones se nutren sobre todo de la teoría matemática de la información de Claude Shannon, la noción de metaestabilidad y la teoría de la complejidad de Ilya Prigogine o Isabel Stengers, y los aportes de la biología molecular y la noción de autopoiesis de Humberto Maturana y Francesco Varela. La tercera esfera, las neurociencias, entreteje vínculos entre las teorías sociales y los avances científicos derivados de los avances tecnológicos puestos al servicio del estudio del cerebro. Destacan los trabajos de Antonio Damasio y Joseph Ledoux, aunque la diversidad de perspectiva es amplia. Las perspectivas que aquí se entretejen no permanecen intactas, la forma en que son afectadas es crucial para comprender las nuevas lógicas de abordaje del cuerpo y los afectos. Por esta razón, en el centro de este artículo se encuentra la interrogación de cómo la inauguración del giro afectivo ha recalibrado la relación entre la teoría social y la ciencia. Constantina Papoulias y Felicity Callard reconocen que cualquier trabajo interdisciplinario necesariamente moviliza una serie de supuestos sobre el valor relativo de las diferentes disciplinas, la elección de los marcos de referencia y la validez del lenguaje y método. Entonces las batallas de legitimación son fundamentales para la comprensión de los espacios interdisciplinares, producidos como tales. En otro lugar hemos argumentado que el giro afectivo es sobre todo un giro hacia el cuerpo y en contra del privilegio del estudio del significado y del discurso. Las teorías culturales de finales del siglo XX provocaron una crisis epistemológica en el pensamiento occidental, una de la representación, lenguaje y lógica narrativa, mientras interrogaba insistentemente el funcionamiento de la razón y la intencionalidad en la construcción del sujeto de conocimiento. Esta crisis permeaba también en el estudio de la vida afectiva, en el que las teorías sociales desarrollaron aproximaciones al margen del cuerpo como tal durante toda la segunda mitad del siglo XX. Incluso sugiere Patricia Clough, cuando la interrogación se volcó a cuestionar la materialidad de los cuerpos, se trataba del cuerpo del sujeto y sobre todo el cuerpo del sujeto de conocimiento. Los cuerpos y la materia eran a menudo tomados como inertes, esperando pasivamente la imposición de una significación a través de una construcción cultural. Las esferas de articulación son tres expresiones de la reivindicación del estudio del cuerpo en la producción de teorías del afecto, que se han valido de desarrollos particulares en algunas ramas de la ciencia para enriquecer la comprensión del afecto originada en las teorías sociales, generando perspectivas más articuladas. Gran parte de la investigación actual en la teoría del afecto está interesada en abordar aspectos íntimos de la vida a través de la atención a la comprensión encarnada en la acción y el pensamiento. Las teorías del afecto pueden entonces ser vistas como emergiendo de las inadecuaciones previas de modelos construccionistas del sujeto a tratar el cómo la experiencia encarnada puede contribuir a cierto tipo de agencia que no es reducible a las estructuras sociales
dentro de las cuales los sujetos son posicionados en la teoría del afecto es abordado por su especificidad biológica en sus capacidades subindividuales. El afecto es visto como procedente directo del cuerpo y de hecho de entre los cuerpos sin interferencia o limitaciones de la conciencia o la representación. Por esta razón, su fuerza es en sentido estricto presocial. Visto así, el estudio del afecto encaja con lo que Bruno Latour sugirió como las formas en que deberíamos hablar del cuerpo. La importancia de las articulaciones en esta vuelta al afecto radica en el espíritu renovado con el que se abordan. El regreso de las ciencias está marcado por un cambio en el paradigma de la producción del conocimiento, un giro de los intereses epistemológicos a las ontologías comunes emergentes. Este movimiento permitió olvidar viejas rencillas epistémicas en pro de la transdisciplinariedad, así como de la comprensión más profunda de la vida afectiva, que se alimenta de todos los recursos disponibles en la ciencia para la producción de conocimiento que da lugar a por lo menos tres lógicas diversas: las esferas de articulación. La primera esfera de articulación, el pliegue cibernético. Desde finales de los años 40 y hasta mediados de los 60, la producción de conocimiento abogaba por una comprensión del cerebro y otros procesos de la vida marcada por la posibilidad y la inminencia de poderosas computadoras. Sin embargo, el músculo actual de las nuevas computadoras aún no estaba disponible. Este es el momento de la teoría de los sistemas y el momento del estructuralismo. Ed Sedgwick y Adam Frank sugieren que el estructuralismo de esta época no debería ser pensado como esa cosa equivocada que sucedió antes del postestructuralismo y que afortunadamente condujo directamente a él, sino como parte de un momento fructífero, una ecología intelectual que permitió pensar diversas e interesantes cosas como la Gestalt o la teoría de los sistemas, que han sobrevivido a su trayectoria impecable dentro del postestructuralismo. Estas autoras argumentan además de la noción cibernética y temprana del cerebro como un sistema homogéneo, diferenciable, pero no originalmente diferenciado, es un emblema característico y muy fructífero de muchas de las posibilidades no realizadas de ese momento intelectual, pero abren un abanico de posibilidades hoy en día. Estas condiciones históricas y de producción han sido definidas por Sedgwick y Frank como pliegue cibernético, como ellas lo explican, entre el momento en que era impensable intentar tales cálculos y el momento en que se volvieron prácticas comunes, se intervino un periodo en que estuvieron disponibles para ser altamente imaginados. Existen dos fuentes de inspiración principales para el giro afectivo que se originaron en este pliegue cibernético: la primera teoría del afecto de Tompkins y la segunda, la perspectiva neodarwinista de su alumno Paul Ekman y sus colaboradores. El trabajo de Tompkins ha sido objeto de una serie de relecturas que lo articulan en principio con la teoría cultural, pero después con otros núcleos de producción de conocimiento, como la teoría psicoanalítica, estudios de media, teorías feministas y estudios queer, entre otros. Sedgwick y Frank fueron las primeras en explorar los aportes de Tompkins en búsqueda de una producción teórica de los estudios culturales que rompiera con el sesgo antibiologicista aprendido por las ciencias sociales a lo largo del siglo XX. Tompkins desarrolló una teoría que distingue 9 emociones discretas e innatas, cada una de las cuales actúa para amplificar el gradiente y la intensidad de un disparo neuronal, produciendo un bucle de retroalimentación positiva en el que más el mismo afecto será evocado tanto para la persona que experimenta el afecto como para el observador, un fenómeno conocido como resonancia afectiva. Para Tompkins, los afectos son conjuntos de músculos y respuestas glandulares localizadas en la cara y extensamente distribuidos a través del cuerpo, que generan retroalimentación sensorial que es inherentemente aceptable o inaceptable. Este conjunto organizado de respuestas son desencadenadas en centros subcorticales. En los programas específicos para cada afecto distinto son almacenados. Estos programas son dotados de manera innata
y han sido genéticamente heredados. Son capaces de capturar de manera simultánea órganos extensamente distribuidos tales como la cara, el corazón y las endocrinas e imponerles un patrón específico de respuestas correlacionadas. La cara, en esta perspectiva, es el sitio primario para la comunicación afectiva y desempeña un papel crucial junto con la voz en fenómeno de retroalimentación, resonancia y contagio, debido a que cualquiera de los componentes de la respuesta afectiva dará lugar a los otros componentes neurológicos y fisiológicos de todo el patrón de respuesta. Como apunta Anna Gibbs, los rostros y voces son comunicativos y observables a diferencia de las respuestas viscerales. En esta teoría, el afecto es parte de un sistema cognitivo amplio que no opera con los principios de controles de comando que normalmente se asumían en las discusiones de la cognición, sino más bien como una serie de funciones que incluyen el afecto, la percepción sensorial y la forma y la memoria. Lo que esto implica en la práctica es que así como la cognición adquiere un color afectivo, de la misma manera, el afecto suscita ciertas ideas y actitudes con las que se ha asociado el mundo interior del individuo. Para Tompkins, el afecto es una serie de eventos neurofisiológicos, conjuntos correlacionados de sensaciones físicas, respuestas musculares y glandulares que cuando se conectan con el pensamiento se vuelven sentimientos disponibles para ser explicados y en mezclas más complejas de afectos que comprenden la emoción. Esta concepción del cerebro como un sistema interactivo vinculado con otros sistemas en una relación de afectos recíprocos es importante para definir la relación histórica de Tompkins con lo que Sedgwick y Frank han definido como pliegue cibernético. Este sentimiento teórico cibernético reunía la cognición y el afecto como componentes de una sola teoría. En esta teoría, el afecto no está al servicio de un sistema de accionamiento supuestamente primario. En muchos casos, la aparente urgencia de los resultados del sistema accionamiento se tomó prestada de su comontaje con los afectos apropiados que actúan como amplificadores necesarios. De hecho, afecto puede ser o bien mucho más casual que cualquier sistema o mucho más monopolítico. La mayoría parte de las características de Sigmund Freud atribuye al consciente y al ello. Son en realidad los aspectos más destacados del sistema afectivo. El afecto permite a ambos la insaciabilidad y la labilidad extremas, además de la ligereza. Además del trabajo de Tompkins, los aportes del pliegue cibernético continuaron con una renovación de la teoría darwiniana de la evolución. La obra de Charles Darwin ha disfrutado de un periodo de renacimiento asociado en particular al trabajo de Ekman y Rosenberg, pero también y en menor medida al trabajo de Carroll Izard. Dichos autores han apostado por incorporar el aspecto comunicativo de la expresión de emoción a los desarrollos en la teoría evolutiva, haciendo caso omiso del relativismo cultural total. El neodarwinismo argumenta que hay por lo menos 5 emociones comunes en todas las culturas: ira, miedo, tristeza, disgusto y alegría, y cada una de ellas se manifiesta en las expresiones faciales comunes. Estas expresiones faciales comunes son signos involuntarios de los cambios fisiológicos internos, pero esto no quiere decir que las emociones funcionan como instintos sin la influencia de la experimentación cultural. Ekman apuesta por el aspecto comunicacional de estos signos cuando sugiere que la experiencia social influye en las actitudes acerca de emociones, crea reglas de visualización del sentimiento y desarrolla ocasiones especiales que rápida y sucesivamente llaman una emoción. Para Ekman hay 6 emociones básicas: alegría, miedo, ira, tristeza, sorpresa y asco, y explica que las reglas de despliegue que rigen cuándo y cómo es apropiado experimentar y expresar estas emociones evidencian una marcada variación sociocultural. También reconoce que hay emociones caracterizadas como secundarias o sociales, que no son universales, sino que poseen cierto grado de especificidad cultural, y además hay algunas emociones que solo existen en culturas
relativamente aisladas. Eichmann ya admite grandes grados de influencia social en su análisis, aun cuando éste se aferra a sus 6 emociones básicas como respuestas cableadas a sociales y biológicas. Se refiere Nigel al trabajo de Eichmann y a los que de ahí se desprenden como teorías del programa afectivo, entendiendo por ello un conjunto de teorías derivadas de las interpretaciones darwinianas de las emociones que se concentran en unas respuestas corpóreas de corto plazo que se dice pertenecen a la mayoría de las poblaciones humanas. Estas respuestas corpóreas muestran la forma en que la estructura de las expectativas del mundo está configurada por prácticas corporales que tienen genealogías complejas, a menudo explícitamente políticas. El más pequeño gesto de expresión facial puede tener el mayor alcance político. Tanto las contribuciones de Tompkins como las de Eichmann han abierto una brecha cibernética en los estudios contemporáneos del afecto. Aunque sus aportes sean diversificados, sin duda representan coordenadas a considerar en la compleja cartografía del giro afectivo. Las esferas de articulación cobijada bajo la noción del pliegue cibernético han dado lugar a propuestas como la de Gibbs sobre la cobertura mediática de Pauli Hanson en Australia. En este estudio, Gibbs conecta su interés por las estrategias políticas basadas en la propagación del afecto en los medios de comunicación con los trabajos de Tompkins y Eichmann, tomando en consideración la interacción compleja de los afectos, el bucle de un lado y la comunicación facial del otro, y los elementos que intervienen en la socialización de estos afectos básicos. Gibbs explora el papel de algunas tecnologías desarrolladas por los medios masivos de comunicación y su rol en la activación y propagación de emociones a través de los medios. A través del análisis de la cobertura mediática de Hanson, Gibbs señala que esta figura política funciona como un vector para la amplificación afectiva de los medios, la intensificación de la rabia e indignación, magnificación del miedo e incitación al odio. Su estudio describe el uso de los medios para amplificar emociones a través de tecnologías como el acercamiento en un primer plano que resalta las expresiones faciales para brindar velocidad y magnitud a la transmisión del afecto, además del manejo de la voz a los medios, en los medios que permanece más allá de la imagen, que amplifica el tono y el timbre de las voces y cuya gestión es crucial para la transmisión de afectos. En este estudio, Gibbs profundiza en los medios de comunicación electrónicos, la televisión y transmisiones de radio que introducen un nuevo y poderoso elemento para la propagación del afecto. Además, aumentan dramáticamente la rapidez de la comunicación del afecto y extienden su alcance hasta el punto en que ahora es prácticamente global. Según Gibbs, el afecto inyectado en los escuchas en la campaña de Hanson provocó efectos que inclinaron las elecciones. Las expresiones faciales explotadas y los tonos e indicadores afectivos de su voz dispararon el circuito de la resonancia afectiva que define Tompkins. La gente generó recuerdos, actitudes, conversaciones y demás dispositivos que significaron afectivamente su campaña y que además evocaban constantemente estos afectos, como su voz a punto de romper en llanto en los anuncios. Hasta aquí el ejemplo del estudio de Gibbs. Tanto Tompkins como Eichmann aparecen como dos reincorporaciones de lo físico, del oficio biología, desplegadas en el pliegue cibernético. Sin embargo, hay una diferencia que señalar entre los trabajos de ambos autores. Mientras las relecturas de Tompkins representaban una reincorporación, reinterpretación de una perspectiva biopsicológica de las emociones que es resucitada para informar teorías culturales de los afectos del trabajo de Eichmann, como de Eichmann nos conecta con un nivel biofisiológico de las emociones reinventado para hablar de la dimensión material de los nuevos afectos. A pesar de esta diferencia, ambas perspectivas coinciden en plantear un determinado número de afectos como categóricos o básicos, afectos que se suponen universales en tanto que sus manifestaciones faciales fisiológicas se entienden como no variables.
Estas dos influencias comparten una perspectiva común sobre el cuerpo. El cuerpo como organismo, un cuerpo con sistemas que se conectan o comunican con otros organismos, ese núcleo de lo social mediado por lo biofisiológico, es la piedra angular de los estudios del afecto que generan sus conexiones con la ciencia desde los aportes del pliegue cibernético. La puerta que abren estas perspectivas es la pregunta por la socialización. Los aportes, tanto los aportes de Tompkins como los de Eichmann, han sido criticados por la universalización de ciertos afectos. Es innegable que ambas líneas de pensamiento han refrescado los estudios contemporáneos del afecto. La relación entre la ciencia y la teoría social ha sido retomada a partir del potencial creativo de una era que engloba la primera esfera de articulación, el pliegue cibernético. Segunda esfera de articulación, la tecnociencia. La tecnociencia encuentra sus fuentes de inspiración sobre todo en la década de los 90. Se refiere a la producción de conocimiento basada en avances de la tecnología y la ciencia, principalmente cambios en la teoría de la información, la biología molecular y la física de las partículas pequeñas. Estos aportes han producido un cambio en el foco de atención en la teoría social respecto a la vida afectiva, de abordarla como construcciones de identidades, significados o discursos, a hablar de ellas como cambios materiales y biológicos con efectos en el sujeto y la subjetividad y la posibilidad de control sobre el cuerpo, que de ahí se desprende lo que implica la idea de la tecnociencia es la inseparabilidad de la producción de conocimiento y la innovación tecnológica impulsada a ir más allá de las limitaciones humanas. No es sorprendente que la tecnociencia esté produciendo conocimiento a través de experimentación con la estructura y la organización de los cuerpos, la materia y la vida, junto con las altamente poderosas tecnologías matemáticas que permiten ver la materia como inherentemente dinámica, operando como un sistema complejo y abierto bajo condiciones lejos del equilibrio, y las biotecnologías que producen masivamente materiales genéticos fuera del organismo de la mano de estos desarrollos tecnológicos. También ha habido uno de tecnologías informacionales, las de entretenimiento y las de vigilancia. Se trata cada vez menos de la representación de la construcción narrativa de las identidades de los sujetos y cada vez más de afectar directamente a los cuerpos humanos y no humanos. Estas tecnologías apuntan a tratar los cuerpos y a desarrollar un control de los mismos como información. Aun cuando son atraídas por el cuerpo humano, apuntan a afectar las capacidades subindividuales o corpóreas del sujeto, es decir, la capacidad de moverse, de redireccionar la concentración, de atender, de interesarse, de bajar la velocidad, de apuntarse y de madurar. La experimentación tecnociencia hace un llamado a los nuevos asuntos del cuerpo mientras incentiva las preguntas conjuntas del tiempo y la tecnicidad. El giro afectivo, como lo entiende Clough, apunta a un dinamismo inmanente en la materia corpórea y en la materia en general. Esto es la capacidad de la materia para su propia organización al ser informativa. Clough argumenta que esta es la contribución más provocativa y duradera del giro hacia el afecto, pero cuando ella dice esto está pensando sobre todo con las contribuciones del giro afectivo generadas desde la tecnociencia. Repasemos tres aportes teóricos que reconoce como las principales condiciones de posibilidad para los desarrollos de la tecnociencia. La teoría matemática de la información de Shannon, la teoría de la complejidad de Prigogine y Stengers y la biología molecular de Maturana y Varela. La teoría matemática de la información fue la primera gran influencia de los estudios tecnocientíficos. Shannon definió la información como la medida de la probabilidad de transmisión de un mensaje, independientemente del significado o contexto. El gran salto de la teoría de Shannon respecto a otras teorías de la comunicación es que establece
una relación positiva con la noción de ruido, en la que este es la condición de la posibilidad para la producción de información. Shannon le da la vuelta a la idea de la información como antitética al ruido que planteaba la que para mayor información se necesita menor ruido. Él propone un cambio que a mayor ruido, mayor incertidumbre y mejor probabilidad de información. Así la información es medida de probabilidad de un mensaje de ser transmitido o un patrón siendo aprendido al ser enviado del emisor al receptor. Esta perspectiva, el mensaje tendrá siempre más información cuando es recibido que cuando es enviado. La correlación positiva de la información con el ruido, o lo que se denomina entropía en las leyes de la termodinámica del siglo XIX, nos lleva a la pregunta sobre la relación de la información con la organización de los cuerpos, el trabajo y el tiempo. Reconceptualizar la entropía como la fuerza para producir los sistemas al propio orden en niveles de mayor complejidad es un punto de cambio en el pensamiento que también desencadena el repensamiento de la materia, la vida y el cuerpo. Sería en términos del pensamiento post-cibernético de la complejidad que la relación positiva de la información y la entropía, ruido, fue extendida al repensamiento de la materia en términos de sistemas abiertos bajo condiciones lejos del equilibrio. La materia entonces es pensada como dinámica, poseedora de potencial para la propia organización y generadora de los propios patrones, productora de su información. La teoría de la información nos llevó a pensar en la entropía como la fuerza de los sistemas de conducción de autoproducción en los niveles de mayor complejidad. Es el punto de inflexión en el pensamiento que nos condujo a la segunda influencia de la tecnociencia, la teoría de la complejidad. Prigogine y Stengers plantearon la idea del cambio como modificaciones en el fluido de energía, en la que dichos flujos pueden avanzar en múltiples direcciones, haciendo posible la reordenación de niveles altos de complejidad. Ellas describen cómo el orden emerge del desorden como un orden disipativo en el que el movimiento del desorden al orden disipa la disipación de la entropía. Dicho movimiento en curso del orden al desorden y de este a otro orden es mayor complejidad. Es la idea que transformó no solo a la comprensión de la materia, sino de la propia vida. En términos de esta teoría, el cambio se produce en los umbrales del flujo de la materia y energía, donde hay una bifurcación. Cuando la materia se piensa como energía, como una cuestión de variación continua, de tal manera que no hay formas fijas, se da un cambio en la comprensión del dinamismo, se entiende que los procesos de deformación y transformación surgen de la materia entendida como dinámica. Luego entonces, los sistemas abiertos se entienden en términos de las relaciones no deterministas, no lineales, la metaestabilidad, donde las fuerzas microscópicas se definen ontológicamente como probabilidades. Esto es lo que las autoras capturan en la teorización de las estructuras disipativas que surge por casualidad en condiciones lejos del equilibrio de un sistema abierto, de tal manera que la disipación de entropía en sí misma es disipada o invertida temporalmente en la aparición de la posibilidad de una estructura disipativa. Teorizar información en términos de la metaestabilidad de sistemas abiertos en condiciones lejos del equilibrio permite la aparición virtual o potencial de la materia. La metaestabilidad se refiere también al diferimiento de la entropía, la disipación de negentropías en todos los niveles de fuerzas microscópicas inestables, sus diferentes dimensiones, velocidades o temporalidades, todas las formas en que la materia informacional puede ser afectada. La metaestabilidad de la materia tuvo un correlato específico para lidiar con la materia orgánica y específicamente con la materia que compone al cuerpo. Este correlato es la tercera gran influencia de la perspectiva tecnocientífica. Nos referimos a los desarrollos en la biología molecular de Maturana y Varela. Ellos definieron al organismo
como un sistema cerrado a la información pero abierto a la energía. Este organismo mantiene la organización de sus partes funcionales para su propia supervivencia o el mantenimiento de la organización, su autopoiesis. Aquí, el organismo interactúa con el medio ambiente a través de la entrada selectiva de energía de acuerdo con su automantenimiento. A pesar de la acertada resistencia del reduccionismo genético, la definición de Maturana y Varela sobre el cuerpo como un organismo autopoietético trata las alteraciones de la organización cerrada del organismo como destructiva e incluso mortal. Maturana y Varela definen el organismo como engendrador de sus propias condiciones de contorno e informativamente cerrado a su entorno. Entonces, le da más peso a la unidad del organismo para mantener su homeostasis y equilibrio, del que le dan a sus componentes o su estructura genética. Sin embargo, al poner el foco de atención a la homeostasis y al equilibrio, la autopoiesis hace difícil pensar al organismo en términos de evolución. Para Kate Ansel Pearson, el organismo debe ser repensado como un sistema abierto que introduce al organismo en el campo más amplio de las fuerzas, la intensidad y la duración que dan lugar a la misma, ya que no deja de implicar un juego entre la vida no orgánica y estratificada. Esto introduciría a la autopoiesis la complejidad de las condiciones no lineales lejos del equilibrio, lo que eleva al ser humano a un umbral de tecnoontología de una evolución postbiológica. En el replanteamiento de Ansel Pearson sobre la autopoiesis, no solo vemos la continua inversión de la informática de biología, una inversión en la introducción del cuerpo biomediado, biomediado del umbral postbiológico en la vida misma, sin una mirada retrospectiva a la historia evolutiva de la reproducción genética. En los circuitos de interacción de estas tres grandes influencias teóricas que han surgido los estudios del afecto, que aquí enmarcamos como la esfera de la tecnociencia, nuestro ejemplo en esta segunda esfera de articulación es el trabajo de Luciana Parisi, la autora que argumenta que la turbulencia se entiende como la norma en el mundo biofísico, donde la relación asimétrica entre multiplicidades preindividuales e individualizadas que componen todos los conjuntos de fuerza energética se intensifican por sexo biodigital. Es a partir de esta turbulencia que el orden y el desorden surgen. Es esta turbulencia la que se captura en la convergencia de la expansión potencial de recombinación viral o bacteriana de información, con los sistemas abiertos en condiciones lejos del equilibrio para Parisi. Esta convergencia mueve al umbral introducido por los desarrollos de la tecnociencia hacia una tercera ola cibernética, en el centro de la vida artificial y la ingeniería genética, en donde los ensamblajes simbióticos de modos de información no análogos implican las líneas de transmisión, estímulos y recepciones entre todos los medios de comunicación, un virus, un ser humano, un animal, una computadora. Ella argumenta que la endosimbiosis añade una turbulencia entendida como recuerdos microbianos, parasitismo celular a la reproducción a través del ADN. Parisi ve en la clonación un ejemplo de la relación no lineal de la metaestabilidad que indica la proliferación de diferenciaciones imprescindibles, el devenir real de las células cuyas implicaciones aún no se realizan. La clonación desencadena devenires celulares inesperados, más que engendrar una mera copia de la original, y en consecuencia expone la emergencia de un nuevo tipo de sexo definido por la intensificación de las recombinaciones mitocondriales. Aquí el sexo biodigital es una inversión en un mapeo de los portales de inmersión en los desvíos de flujos de la materia, una inversión en la modulación incesante de información que sigue a la autotransmutación de la materia
al cambiar su actividad de selección de un momento a otro. Hasta aquí con el ejemplo de Parisi. Si bien los trabajos agrupados en la lógica tecnocientífica son muchos y muy diversos, coinciden en abordar el afecto como fuerzas corpóreas preindividuales que aumentan o disminuyen las capacidades del cuerpo para actuar, además de compartir el cambio de la concepción de la materia humana y no humana que invariablemente conduce un cambio en la forma de pensar el cuerpo. Esta idea compartida ha llevado a Clough a desarrollar una idea del cuerpo que reúne los intereses de la tecnociencia, el cuerpo mediado, así como el cuerpo como organismo, el cuerpo biomediado, es un modo de organización de las fuerzas materiales históricamente específico, investido por el capital dentro del ser y elaborado a través de varios discursos de la biología y la física, termodinámica y complejidad, metaestabilidad y relacionabilidad no lineal. Reconfigurando los cuerpos, el trabajo y la reproducción, sugiere Clough, el cuerpo biomediado es la definición de un cuerpo de lo que puede hacer su afectividad, los esfuerzos por dar cuenta de un cuerpo que es afectado en la mediación en los niveles más íntimos han constituido nuestra segunda esfera de articulación, la tecnociencia. Tercera esfera de articulación y las neurociencias. Nuestras dos esferas previas son posibilidades de articulación con coordenadas definidas por su condición histórica. De la misma manera, la coyuntura que articula la tercera esfera es el poderoso brazo tecnológico desarrollado en la actualidad para el estudio del cerebro humano, las neurociencias. En los últimos años, las neurociencias se han beneficiado con una gran inyección de fondos e iniciativas como la década del cerebro en los 90 que ha generado un auge enorme en el conocimiento y la práctica. Como se ha ampliado el campo, se ha dividido en las regiones principales de la cognición, las neurociencias sociales y las neurociencias afectivas, con numerosas pequeñas y frecuentemente aplicadas subdisciplinas que las atraviesan transversalmente. Al mismo tiempo, las diversas tecnologías de imágenes cerebrales han hecho mucho para capturar la imaginación del público. Las neurociencias contemporáneas son una matriz influyente y compleja de prácticas interdependientes, tecnologías, métodos y teorías cuyos esfuerzos están dirigidos de forma conjunta para lograr una mayor comprensión del cerebro humano, que fue históricamente uno de los primeros sospechosos en albergar los procesos afectivos. Sin duda alguna, explosión de las neurociencias en los últimos años han brindado pistas enriquecedoras que han sido excelentes pretextos para articularse con las ciencias sociales, generando una serie de subdisciplinas, entre las que, por supuesto, destacan las neurociencias afectivas. John Crombie apunta que la importancia de las neurociencias está en la vivacidad que inyectan a las ciencias sociales, lo que supone una comprensión sólida e íntima de algunos procesos corpóreos y materiales por los que todas las subjetividades son incluidas y habilitadas, aunque los aportes de las neurociencias que han revitalizado las teorías sociales son muchos y diversos, es inevitable comenzar por el consentido de las teorías sociales, Antonio Damasio, cuya obra se puede revisar en los tres principales libros. Para Damasio hay diferentes perspectivas sobre el self y con cada definición y perspectiva una explicación distinta. Es probable que algo así como la esencia del self pudiera ser descubierto detrás de la multiplicidad de perspectivas. Damasio sugiere como una explicación neurobiológica puede ayudarnos a buscar dicha esencia bajo la creencia de que las bases neuronales de los sentimientos y el self comparten una raíz neurobiológica. En esta perspectiva, los sentimientos están habilitados por sistemas y circuitos asociados, ante todo con los núcleos del sistema cerebral superior, la amígdala y el hipotálamo, la corteza frontal, la ínsula, la corteza cingulada. Por lo tanto, los sentimientos siempre están escondidos,
como ocurre necesariamente con todas las imágenes mentales invisibles a todos los que no sean su legítimo dueño, pues son la propiedad más privada del organismo en cuyo cerebro tienen lugar. Las emociones, en cambio, sugiere Damasio, son acciones o movimientos, muchos de ellos públicos, visibles para los demás, pues se producen en la cara, en la voz, en conductas específicas. Ciertamente algunos componentes del proceso de la emoción no se manifiestan a simple vista, pero en la actualidad pueden hacerse visibles mediante exámenes científicos tales como ensayos hormonales y patrones de ondas electrofisiológicas. Damasio además explica que estos marcadores somáticos suelen quedar sustituidos por imágenes neuronales de los estados corporales a través de la operación de lo que llama el cuerpo como bucle. En este ciclo, el cuerpo propiamente dicho es anulado y las áreas de la corteza frontal organizan la ínsula, la corteza sensoriomotora y la amígdala en un perfil de la actividad que, de haber sobrevenido, habría producido un estado corporal real. Damasio plantea una serie de etapas por las que circula la emoción siguiéndolas: estados de emoción, estado de sentimiento y estado de conocer el sentimiento. Se puede observar que el argumento central de Antonio Damasio es que los procesos emocionales se llevan a cabo a través de su bucle corpóreo. Las emociones viajan a través del cerebro y el cuerpo. El registro de este flujo físico y el bucle de regreso, siempre que estos cambios son registrados y recogidos por el cerebro, se convierten en la experiencia afectiva. Por su parte, Ledoux, en su estudio sobre el miedo, describe detalladamente el circuito neuronal activado y recorrido de esta emoción. Hace también una discusión detallada de la relación de este circuito con los aspectos cognitivos de la emoción y su paso por el sistema nervioso central. Este ejemplo del cuerpo como bucle define un circuito cerrado que aparentemente solo obtiene inputs externos que movilizan el circuito y generan manifestaciones en forma de outputs, reacciones, respuestas faciales, comportamientos que ya no pertenecen al circuito corpóreo, pero que dinamizan la socialización del cerebro como tal. Además de Damasio y Ledoux, empíricamente la evidencia de que los sentimientos son el modo por defecto de nuestro compromiso con el mundo proviene de los estudios de Robert Bolz, Lau Sahong, además del trabajo de Michel Gazzaniga con pacientes con el cerebro dividido y del trabajo de Jack Panksepp con la investigación de sistemas afectivos básicos y del trabajo reciente sobre la neuroanatomía de la conciencia, que sugiere que los sentimientos son un componente fundamental y son la base necesaria de cualquier tipo de experiencia. Si el cerebro se ve privado por completo de retroalimentación del cuerpo, entonces la conciencia también desaparece. Papoulias y Callard apuntan que el reencuentro con la neurociencia se debe a que ciertos escritos de las neurociencias describen una materialidad fluida de las redes neuronales excitables capaces de alterar el papel de las fundaciones en general y la distinción entre la naturaleza y cultura en particular. Esta nueva materialidad se representa como una perturbación de las jerarquías familiares más evidente, en donde la mente se posiciona como el director ejecutivo del organismo, dependiendo, en cambio, de una novela de microgeografía de las conexiones sinápticas, las interacciones celulares y flujos electroquímicos que operan de manera dispersa y por debajo del nivel de la conciencia. En este modelo biológico, las neuronas, las células y las señales han emergido como cualidades, es decir, su ámbito de aplicación y las conexiones no están simplemente en el nacimiento, sino que surgen como elementos de una geografía impredecible en desarrollo. La neurobiología, que es bienvenida a la teoría social, es un sistema radicalmente abierto en sí mismo incompleto y por lo tanto que debe conectar en el mundo social para funcionar. Su lógica no es sistemática y predeterminada. En otras palabras, dicha
Neurobiología es una visión de la naturaleza sin anclajes teóricos, en cambio, esta visión se presta como el fundamento paradójico para una política de cambio, proporcionando un modelo de clases para el surgimiento de nuevas fuerzas culturales. La neurobiología, convocada al giro afectivo, es, como ahora podemos ver, una ayuda idónea para un proyecto de producción de conocimiento netamente político. William Connolly apunta que el objetivo no es derivar la lógica de la actividad cultural de las neurociencias, sino perseguir conversaciones entre la teoría cultural y la neurociencia. Sin embargo, la forma en que la ciencia es comúnmente invocada en testimonio de un deseo por una especie de revelación que la ciencia estaría en condiciones de satisfacer, las neurociencias aparecen, en otras palabras, como una especie de barrera real para la teoría cultural, capaz de dar cuenta no solo a través de su método, sino de su existencia misma. No obstante, los psicólogos y los neurocientíficos están empezando a desarrollar un análisis que ofrece puntos de intersección entre la ordenación de los cuerpos y los otros tipos de configuraciones y patrones parciales que organizan el afecto. Cada vez más, en respuesta a estos problemas, en el marco de las emociones básicas, los neurocientíficos están empezando a desarrollar nuevas estrategias analíticas. Richard Davidson, Klaus Scherer y Hal Goldsmith tienen en cuenta que los fenómenos afectivos están siendo analizados como asambleas altamente complejas de pequeñas partes que pueden ser encontradas en una amplia gama de respuestas emocionales diversas. Ellos sugieren que el enfoque actual en las neurociencias no está en los aspectos de la ubicación putativa del procesamiento de emociones, sino que se distribuyen en diferentes circuitos cerebrales. Los componentes emocionales están siendo analizados en una nueva y más fina forma, es decir, de Margaret Wetterell, la tendencia general es hacia una aproximación neurocientífica más molecular y distribuida, la búsqueda de los lugares del cerebro donde ocurre la emoción o cognición o motivación está siendo reemplazada por las investigaciones de la integración de las formas de los patrones que influyen a través de múltiples redes cerebrales que producen secuencias de actividades que se pueden crear a instancias de todas estas características psicológicas. Davidson se centra, por ejemplo, en el control y la iniciación de las diferentes formas de aproximación y evitación en la corteza prefrontal, mientras que Arvid Kapas sostiene que a menudo tiene más sentido hablar de los cerebros en plural. El procesamiento paralelo es la norma de la vida mental y la neurobiológica, así que también se está prestando más atención ahora a las conexiones entre sistemas neuronales y sistemas reguladores homeostáticos. Por ejemplo, nuestro ejemplo de articulación entre las neurociencias y la teoría social es el trabajo de Papoulias y Callard. Estas autoras hacen dialogar las neurociencias de Damasio con la psicología del desarrollo de Daniel Stern. Dicha conjugación en el marco de los estudios culturales tienen en el fondo un interés por la relación entre diversas formas de temporalidad, tiempo evolutivo, tiempo celular, tiempo de sincronización, afectos vitales y la construcción afectiva del yo. Para las neurociencias, la temporalidad de la afectividad está en una escala que no puede ser percibida por nuestros sentidos. Entonces las emociones constituyen un dominio reflexivo de la afectividad que preexiste a nuestra comprensión establecida del self. Los modelos neurocientíficos avanzan, las autoras involucran varias temporalidades de escalas muy diferentes. El yo se coloca entre el tiempo celular y el tiempo que la evolución ha tomado en traernos aquí, mientras que el procesamiento neuronal trabaja en la hipervelocidad del tiempo celular. El yo de estas neurociencias y la actividad del cuerpo están suspendidos entre estas dos temporalidades. Si bien estas neurociencias apoyan una manera más integrada de pensar sobre el afecto como una especie de pensamiento corpóreo,
Es la psicología del desarrollo la que explica lo que el afecto es y cómo funciona en un espacio aparentemente libre de la lengua y de los imperativos culturales relativos a los despliegues afectivo apropiados. El trabajo de Stern ha sido retomado a causa de dos conceptos básicos: la sincronización y los afectos vitales, que parecen prometer un medio de movimiento más allá de construcciones cognitivas y ofrecen un vocabulario para una dinámica afectiva que se concentra más bien en la rítmica de la interacción. En esta perspectiva, las potencialidades del niño pueden llegar a organizar un self estable en la medida en que la madre pueda regular el espacio interno del niño y ayudar en la producción de un comportamiento. Para ponerlo de otra manera, si para los neurobiólogos o los neurocientíficos la vida está siendo redefinida como autoorganización, redes extendidas, procesual y dinámica, estas redefiniciones han tendido a apuntar a la infraestructura neuronal de la conciencia, el tiempo celular de Damasio, y no a nuestra experiencia del presente vivido, tiempo subjetivo y de sincronización de Stern. Esta es el área de oportunidad que abordan nuestras autoras hasta aquí, con el ejemplo de Papoulias y Callard. A pesar de la diversidad que resulta del boom neurocientífico, aún podemos advertir una coincidencia en la forma de hablar sobre el cuerpo, una idea común a la gama articulada por las neurociencias. El cuerpo es entendido como un sistema de conexiones extendidas y procesamientos complejos que atraviesan el cerebro, en cuyo paso ocurren las transformaciones materiales y energéticas más determinantes para las neurociencias en general. Los circuitos del afecto aún poseen un punto nodal que es clave en la comprensión de su flujo. El cerebro. Las neurociencias contemporáneas apuestan por un cuerpo entendido como un sistema complejo procesual relacional cuyo dinamismo está, si no monopolizado, si determinado de manera definitiva por los procesos cerebrales. Aquí se entiende el cuerpo como un sistema de conexiones centralizado, si bien y dependiendo de la perspectiva neurocientífica en cuestión de circuito afectivo, puede ser descrito de múltiples formas. Para las neurociencias, el nivel más íntimo de transformación de afectaciones que centralizan la experiencia emocional es un nivel de organización material cerebral. Es evidente que para desarrollar esta tesis han sido necesario esperar al desarrollo de las tecnologías que nos dejan ver este dinamismo biomaterial al interior del cerebro, escáner a color y en tiempo real, que hace confesar al afecto sus trapicheos más íntimos. Todo esto no sería posible sin el conjunto de subdisciplinas que integran el panorama más amplio: estudios del cerebro humano, las neurociencias. Devenires esféricos. Las esferas de articulación que hemos planteado en este artículo son un esfuerzo por señalar coordenadas que, si bien representaron un momento fundador del giro afectivo, no han dejado de desarrollarse y producir sus propias líneas evolutivas. Las esferas de articulación son puntos de referencia posibles que ayudan a ubicarnos al interior de un cambio en la lógica de producción del conocimiento y posibilitan esforzar un cartografiado racional de las disciplinas contemporáneas para una mejor comprensión de los estudios del afecto. Estas esferas de articulación no suelen aparecer definidas y nítidas, marcando diferencia entre las lógicas originales. De hecho, se han fusionado con diversas fuentes filosóficas que se han reciclado como parte del espíritu vintage de los estudios del afecto, generando articulaciones improbables pero fructíferas como la autonomía, el afecto de Masumi, que se basa en Deleuze, pero conversa con las neurociencias de Damasio, o la geografía cultural de McCormack, que se basa en las filosofías de Spinoza y Whitehead, para aborda la materialidad del espacio inspirado también por los desarrollos de las partículas pequeñas. Estos encuentros dentro y entre las esferas de articulación se dejan matizar por la
las diferentes nociones de cuerpo que fluctúan entre ellas y que tienen consecuencias en las perspectivas que originan y ajustan más y mejor dependiendo de sus alcances e intereses. El cuerpo como organismo del pliegue cibernético apunta a la socialización de los efectos básicos, genera un tipo de estudios radicados en una dimensión de lo social, la circulación de los afectos a través de sus mecanismos de despliegue fisiológicos, como la cara o la voz. El alcance es político, una suerte de alcance fisiopolítico en el sentido de la política en la expresión fisiológica y no biopolítico como sí lo sería la tecnociencia. En cambio, la idea del cuerpo mediado de los estudios tecnocientíficos apunta al cuerpo como informacional y subraya el dinamismo de la materia, sea orgánica o no, y los procesos de generación de estabilidad aún en condiciones lejos del equilibrio. El cuerpo biomediado invita a cuestionarnos las dinámicas de poder y las políticas que regulan estos cuerpos, los mecanismos a través de los cuales se les inyecta información y el trabajo que moldean la subjetividad y la vida misma. Mientras tanto, las neurociencias y su forma de comprender el cuerpo como un sistema de conexiones complejas, expansivas, pero centralizadas, apunta y seguirá apuntando a una comprensión profunda y material de los circuitos de la experiencia afectiva, sea en afecto, emoción o sentimiento. Desde las neurociencias, el alcance de la articulación generada depende de la perspectiva neurocientífica empleada y podría ir desde la explicación de circuitos concretos de una emoción dada hasta las implicaciones en la subjetividad mediada por la neuroplasticidad. Las esferas de articulación invocan territorios de la ciencia que operan por sí mismos. La articulación es solo una de sus virtuales potencias que se actualiza en las esferas. Las perspectivas biofisiológicas, los estudios neodarwinianos, la psicología del desarrollo, el estudio del cerebro, la física cuántica, la biología molecular, las teorías matemáticas y otras ramas de la ciencia han sobrevivido perfectamente a lo largo de la historia, algunas veces sin diálogos con las teorías sociales y otras con alto contenido inherentemente social. La articulación con la ciencia es la posibilidad que se abre en el estudio del afecto entendido como un afecto preconsciente, preindividual e incluso precorpóreo. Este camino, que si bien se erigió en un principio como en contra del imperialismo discursivo, hoy en día posee un eclecticismo capaz de reconsiderar todas sus relaciones. Las esferas de articulación aquí presentadas se agrupan en lógicas comunes. Algunos de los reencuentros con la ciencia que han generado los estudios del afecto. Sin embargo, reconocemos que nuestras esferas de articulación no recogen todos los reencuentros ni invocan todas las ramas de la ciencia o las matrices del conocimiento que han entrado en articulación con las teorías sociales del afecto. Las articulaciones con la ciencia ya han sido acusadas de poseer un criticismo domesticado o de asumir acríticamente los decretos de la ciencia. Sin embargo, si se atienden en un sentido amplio, las esferas de articulación constituyen una suerte de paleta de colores básicos cuyas posibilidades de combinación son casi inagotables. La diversidad de las articulaciones nos hace pensar en el rumbo de la relación de los estudios de la vida afectiva con la ciencia. A su vez, considerar este virtual futuro nos hace mirar atrás y pensar si los cambios que se están produciendo en el giro afectivo dejarán intacta la división entre las esferas de la producción del conocimiento, si podríamos seguir hablando de tal cosa como las ciencias como algo que existe con independencia del resto de los matices de producción y de conocimiento, o si podemos continuar promulgando las teorías sociales desinformadas de los avances científicos. Esta pregunta es pertinente sobre todo en tiempos del capitalismo globalizado, en donde la producción de conocimiento requiere siempre una aplicación y en el que las ciencias sociales sufren cada vez mayor precariedad. Por otro lado, a pesar del estandarte de la transdisciplinariedad, aún se puede señalar que la voz
cantante la tienen las teorías sociales, o por lo menos afirmar que es desde ahí, desde donde se establecen produciendo los reencuentros ontológicos y las colaboraciones que desbordan las fronteras de las disciplinas, las articulaciones. La promiscuidad teórica del giro afectivo nos hace cuestionarnos sobre la permanencia de esta tutela en los terrenos de la teoría social. De hecho, no sería aventurado asegurar la disolución del liderazgo como tal. En general, los estudios del afecto, siempre que asumamos una perspectiva multidisciplinaria, asumiremos también una suerte de carácter incompleto de las perspectivas que decidimos articular. Desde este punto de vista, los estudios del afecto y su carácter articulador, transdisciplinar y esférico conllevan un proyecto político de producción de conocimiento al margen de perspectivas fundacionistas o epistemologías dominantes que definan la producción del conocimiento de manera rígida y con pretensiones de estabilidad. La producción teórica del afecto es entonces una matriz crítica de circuitos emergentes de esferas que apuntan a la comprensión de la vida afectiva a través de extender los límites de su propia circularidad, de su devenir esférico. Son tres esferas. Si las tocas, desaparecen. Si se tocan entre sí, eventualmente sobreviven, pero dejarán alguna anécdota híbridamente improbable. Si se tocan entre sí, se harán dos, pero si hablas de ellas, dejan de ser esferas y se vuelve un giro. Si se tocan entre sí, se multiplican, pero las esferas son emergencias, casualidades, son burbujas, su existencia es efímera y perecedera, aunque no dejan de delinear su circunstancia en forma de llamados a la articulación, son sólidas, autopoyéticas, esferas, metestables, esferas, informadas esferas, son nostálgicos circuitos de ideas y energías que no se entienden sin su forma. Aunque ésta no logre explicarlas, las esferas de articulación ya no escapan a las máquinas, confiesan a través de sus colores más íntimos, abren la posibilidad de hablar del afecto, pero lejos de promesas rígidas y ensimismadas, las esferas de articulación generan vínculos potentes que se afectan entre sí, han tocado el cuerpo a los cuerpos que ya no volverán a ser los mismos a la luz de las esferas, y las esferas de articulación buscan una noción del cuerpo que aún no existe. Si se tocan entre sí, lo invocan. Muy bien, hasta aquí este texto acerca de poliamor, pero aún no se ha entrado del todo al poliamor, hay que aclararlo. Únicamente se ha estado hablando de emoción, en este caso de las esferas de la terminología, también del afecto, pero en la siguiente vamos a hablar todavía del giro afectivo y la psicología social, es decir, está tardando mucho entrar en el poliamor. De igual forma, nos estamos yendo rápido para entrar al tema del poliamor como tal. Creo yo que ya entrando al poliamor, entonces ya con esas bases, pues vamos a entender un poco más. Pero bueno, vamos a darle por ahí, estamos dándole a una línea de investigación, pero ya el tema ya es el día sábado, así es que vamos a seguirle dando fuerte. Entonces, nos vemos en la siguiente y que tengan un excelente día. Yo soy Sicomar Susano, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.